Buenos días, bienvenidos todos. Hemos decidido hacer esta conferencia de prensa en virtud de una serie de publicaciones que han habido en relación al tema del cambio de la empresa que nos presta el servicio de tratamiento de diálisis peritoneal a los pacientes del instituto. En función de esto han habido algunas inconsistencias en las declaraciones o en las publicaciones que han habido, y por lo tanto, con el objeto de aclarar muchas de las dudas que se tienen o informaciones que no son las correctas, vamos a proceder a hacer una presentación. El doctor Byron Humberto Arana González, el gerente de prestaciones en salud, hará la presentación de todo el proceso, de cómo se desarrolló y qué son las acciones que se han tomado. Posteriormente a eso daremos espacio a preguntas y respuestas, a efecto de que tanto el doctor Arana como el doctor Sánchez Polo puedan aclararles en la parte médica propiamente dicha, y en la parte del proceso como tal, pues yo procederé a aclarar las dudas. Así que dejo en el uso de la palabra al doctor Byron Arana. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Estamos hablando del evento de licitación de SCN 25-2014 para servicios de diálisis peritoneal para pacientes atendidos en la consulta externa de enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Las ofertas de este evento fueron recibidas el 10 de septiembre del 2014, en donde ustedes pueden ver que hubo dos oferentes. Los eventos de cotización de licitación pública son libres y cualquier persona interesada que tenga la capacidad de presentar una oferta coherente puede participar en el sistema a través del portal de Guatecompras. Las ofertas que se presentaron fueron dos empresas: Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, que presentó una oferta de 116.227.035 quetzales, y Medicina Corporativa de Diálisis Sociedad Anónima, que presentó una oferta de 126.196.730 quetzales con 78 centavos. Al recibir las dos ofertas se deduce que hay una diferencia de 9.969.696 quetzales con 78 centavos entre una y otra oferta. La siguiente. De las dos ofertas, la oferta presentada por Medicina Corporativa de Diálisis fue rechazada. Siguiente. Sabemos de que en todo evento de cotización y licitación existen en el formato requisitos fundamentales y requisitos no fundamentales. Los requisitos fundamentales que aparecen en la oferta deben de ser cumplidos desde el momento de presentar la oferta y luego de ser abierta por la Junta de Calificación. Si estos requisitos fundamentales no aparecen, la oferta se rechaza de pleno. Pero también existen requisitos no fundamentales. Los requisitos no fundamentales son requisitos que dan la oportunidad al oferente de cumplirlos a solicitud de la Junta de Calificación. La presentación de los requisitos no fundamentales se tiene que hacer un día después de que fueron solicitados a través del portal Guatecompras en el log del evento, ya que eso es lo que estipula la ley, que la publicación en Guatecompras significa la notificación a los oferentes, y el periodo de solicitud en que deben de presentar la documentación empieza a correr al día siguiente de haber sido publicado esta solicitud en el portal. La empresa Pisa, Droguería Pisa de Guatemala, entrega los requisitos no fundamentales que hacían falta a solicitud de lo que fue publicado por la Junta de Adjudicación en el portal Guatecompras, no así la empresa Medicina Corporativa de Diálisis. La no presentación de estos requisitos no fundamentales hace la siguiente: que la Junta de Calificación decida, en base a lo que establece la ley, a descalificar a la empresa Medicina de Diálisis Corporativa de Diálisis por no presentar los requisitos no fundamentales. De esa cuenta, entonces, esta empresa ya no sigue siendo evaluada y se sigue la evaluación únicamente de la empresa que sí cumplió requisitos fundamentales y no fundamentales, que fue la Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima. La siguiente.
se procedió por parte de la Junta de Calificación a hacer la calificación de calidad de las especificaciones técnicas. El evento tiene requisitos que debe cumplir el proveedor para ser tomado en cuenta, y la calificación que saca Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima tiene un puntaje de 94 sobre 100. La siguiente. De esa cuenta, la Junta de Licitación decide adjudicar a la empresa Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima la siguiente, presentando entonces la adjudicación a un valor unitario de 45 quetzales, 2.582.823 servicios, para un valor total de 116.227.035 quetzales. La siguiente. Es importante hacer ver que, como en el evento anterior, las bases que se tomaron para adjudicar este evento son las mismas, de manera que nuestros pacientes, nuestros afiliados, deben de recibir la misma atención que se recibía con el contrato anterior, puesto que las bases exigen que el proveedor que gane este evento deba de dar todos los servicios que se daban en el contrato anterior. No existe ninguna diferencia en ese sentido. La siguiente. Quiero tomar unos minutos para que ustedes, señores de la prensa, entiendan lo que son los procesos de diálisis. Tenemos dos posibilidades de utilizar diálisis. La diálisis peritoneal, que es el tema que estamos abordando, y la hemodiálisis, que es un sistema en donde la sangre se extrae del paciente a través de una bomba que va a una máquina en donde filtra la sangre, y la sangre ya filtrada viene de regreso hacia el paciente. Es un procedimiento que se hace en ambientes especiales por equipo especializado, y el paciente tiene que estar el periodo del proceso de diálisis, se va a su casa y luego regresa. La diálisis peritoneal, por el contrario, es un proceso en donde el paciente aprende a hacer los recambios y lo puede hacer en su casa. La diálisis peritoneal es un procedimiento que es más fácil para el paciente, menos molesto, y lo hace que mantenga su vida social de mejor manera que un sistema de hemodiálisis en donde el paciente está llegando a nuestras unidades a hacer limpiar la sangre a través de las máquinas. Para seleccionar qué paciente puede ser manejado con diálisis peritoneal y qué paciente puede ser manejado con hemodiálisis, el servicio de nefrología, dirigido por el doctor Vicente Sánchez Polo, cuenta con un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajo social, nefrólogos, que evalúan a cada paciente que tiene indicación de diálisis, y en base a lo que son todos los procesos de evaluación se decide si el paciente puede estar en diálisis peritoneal o tiene que estar en hemodiálisis. Una vez el paciente se selecciona para que pueda ser candidato para diálisis peritoneal, se procede a colocar el catéter de diálisis. Como dice esta diapositiva, la diálisis peritoneal es un procedimiento que permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes que sufren de insuficiencia renal, aprovechándonos de la capacidad que tiene la membrana que cubre todas nuestras estructuras abdominales, que se llama peritoneo, que expuesta a un líquido deja pasar toxinas, deja pasar líquidos según las características del líquido peridial, que es el líquido que se introduce al abdomen, y con esto el peritoneo puede tener una función similar a la que hacen los riñones. Por supuesto, no eficientemente como el riñón lo hace, pero sí se logra mantener al paciente estable con el proceso de diálisis a través del peritoneo. La siguiente. En esta diapositiva tenemos un esquema de cómo es el proceso de diálisis peritoneal. Quiero indicarles que este proceso de introducir este catéter hacia la cavidad abdominal se hace en sala de operaciones por un cirujano experto o por un nefrólogo. Pero lo que se está haciendo con nuestros pacientes es cambiar la línea, que es esta parte exterior de acá. Este catéter tiene en su extremo un adaptador de titanio, en donde se conecta la línea de los productos que se van a utilizar.
Cada empresa tiene sus propios adaptadores, por lo que al haber sido adjudicada una empresa distinta a la que estaba anteriormente, el proceso de cambio de línea significa quitar este adaptador y poner el adaptador de los equipos del nuevo proveedor. Este procedimiento se puede hacer en un ambiente limpio, no necesita estar en sala de operaciones y se tiene que hacer bajo técnica estéril, eso sí, con gorro, mascarilla, guantes, con la preparación, la limpieza que se tiene que hacer, pero no es un procedimiento que tenga que hacerlo un cirujano ni un nefrólogo, sino que lo puede hacer un técnico que esté entrenado en cambiar la línea, porque al final de cuentas lo que es quitar un adaptador, poner el otro adaptador y ya está transformado el paciente para ser tratado con los equipos del nuevo proveedor. Entonces, el paciente aprende a entibiar la bolsa, que generalmente es de 1 litro de diálisis, y él introduce el contenido de líquido hacia la cavidad abdominal, en donde se produce el proceso de intercambio. Las toxinas que están circulando en todos los capilares que irrigan el peritoneo, la membrana que les mencionaba, van a salir hacia el líquido, y después de 6 horas el paciente abre la llave hacia la bolsa receptora, en donde sacan el líquido ya con todas las toxinas que limpió el peritoneo, y luego procede a introducir de nuevo un líquido limpio para esperar 6 horas y estar haciendo este proceso. Este es un proceso que el paciente lo hace 4 veces al día y lo puede hacer en su casa. La siguiente. Como ustedes pueden ver, todo proceso que tenga manipulación puede tener riesgo de infección, y sabemos de que los pacientes con diálisis peritoneal están propensos a tener infecciones. La peritonitis es una inflamación de las membranas peritoneales causada por infección de la cavidad peritoneal. Los factores de riesgo para presentar esta infección es una comunicación no natural hacia el exterior, que es a través del catéter, la introducción reiterativa de soluciones de diálisis y la manipulación varias veces al día por parte del paciente. La siguiente. Entonces, debido a que se mencionaba de que había un repunte de infecciones, de que estaban poniendo en riesgo a los pacientes, que había relación directa con el cambio del proveedor, procedimos a hacer un análisis, la Superintendencia de Prestaciones en Salud, conjuntamente con la sección de nefrología del Hospital General de Enfermedades y de la Consulta Externa de Enfermedades. Y entonces hicimos una revisión comparando el 2014, que estaba con el proveedor anterior, y cómo nos estaban comportando entre febrero y marzo, que es cuando cambiamos de proveedor. Todavía en enero de 2015 estamos hablando del mismo proveedor que tenía el sistema anterior. Vemos entonces que en el 2014 se presentaron 141 pacientes infectados, y al 13 de marzo del 2015 que se hizo la presentación, y el día de hoy, con la información que nos acaban de informar del hospital, continuamos con 24 pacientes que se han presentado y que se ha relacionado a infección de peritonitis con diálisis peritoneal. La siguiente. Aquí pueden ver ustedes el comportamiento de todo el año, en donde, como les digo, los pacientes pueden tener una infección o 2 infecciones al año, y entonces la incidencia más o menos es constante. En azul está el 2014, y aquí vemos el comportamiento del año 2015, que tanto en enero como en febrero tuvieron comportamientos menores al año 2014, y en el mes de marzo pues está mucho por debajo de lo que fue el año 2014 comparado con este 2015 que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, si lo volvemos en porcentajes, podemos ver de que en el año 2014 presentamos 141 pacientes con infección por peritonitis sobre un universo de 538 tratados, que son los pacientes que en el 2014 se trataron, lo que nos da un 26.2% de incidencia de infección de peritonitis en el 2014. Si comparamos el primer trimestre del año 2014 con el año 2015, vemos que la incidencia del año 2014 fue en enero, febrero y marzo de 59 pacientes infectados sobre un universo de 538, que da un 10.96% de infección.
mientras que en el año 2015 la incidencia es de 24 pacientes sobre un universo de 530, lo que da un 4.52% de infección. La siguiente. También se hablaba de que existía riesgo de incrementar las muertes, riesgo de que los pacientes que estaban siendo atendidos la anterior, por favor, de que los pacientes que estaban siendo atendidos existía una mayor mortalidad, y también comparamos la mortalidad del año 2014, donde estaban siendo tratados por la empresa que daba el servicio anteriormente, y vemos también la mortalidad del año 2015. Vemos que el porcentaje es bastante bajo. El doctor Sánchez Polo, que está aquí presente, nos puede ampliar al respecto, pero la tasa promedio de mortalidad internacional oscila alrededor del 13% en pacientes con diálisis e infección. Y nosotros en el 2014 tuvimos un 2.6%, y hasta el 16 de marzo tenemos un 0.56% de mortalidad, lo cual indica que no hemos aumentado la mortalidad, e incluso la mortalidad en este trimestre del año 2015 va menor que la que se presentó en el año 2014. La siguiente. En los meses de enero y febrero se presentaron 22 pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria que presentaron peritonitis. Y también es importante señalar, 13 pacientes efectivamente ya habían sido migrados al sistema del nuevo proveedor, pero 9 pacientes aún estaban con el sistema del proveedor anterior. El porcentaje de infección está en los rangos esperables y no hay un incremento dramático como se estaba sugiriendo por algunos medios. La siguiente. Tenemos aquí el análisis de estos 13 pacientes, que son los que se presentaron en enero y febrero. Es muy importante señalar, estimados amigos de la prensa, que cuando uno adquiere una infección, se necesita un periodo de 48 horas para lo que se conoce como periodo de incubación. Las bacterias ingresan, encuentran un ambiente favorable y empiezan a multiplicarse, y al ya estar en un número que sea lo suficientemente grande, atacan a nuestro organismo y empiezan a presentarse las infecciones. De los 13 pacientes que se analizaron, que fueron ya cambiados al nuevo proveedor, únicamente uno pudiera tener relación, debido a que se le cambió el 10 y el día 12 fue que presentó el inicio de síntomas. Sin embargo, esto todavía no se puede decir exactamente, pero como les digo, en un proceso de diálisis peritoneal existe manipulación por parte del paciente y hay muchos factores, no se puede decir exactamente que fuera por el cambio de línea. Sin embargo, este es el único paciente que pudiera cumplir los requisitos de 48 horas. Los demás, como ustedes pueden ver, se presentaron muchos días después del cambio de línea, y algunos presentaron manifestaciones el mismo día del cambio de línea, lo que también indica de que no hay relación directa con el cambio de línea. La siguiente. Se habló de que había pacientes fallecidos. Ya vimos que la tasa de mortalidad está baja, pero también este caso en particular quería presentárselos a ustedes debido a que se señaló de que esta persona había fallecido y que había sido producto del cambio de línea, y lamentablemente don Moisés Padilla efectivamente falleció, pero él tenía cita para el cambio de línea el 13 de marzo y falleció el 9 de marzo. De manera que entonces no hubo relación de la muerte de esta persona con el cambio de empresa como se estuvo mencionando en algunos medios. La siguiente. Todo servicio contratado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está constantemente supervisado y monitorizado. La Sugerencia de Integridad y Transparencia tiene a su cargo el estar haciendo auditorías médicas para ver que los servicios se estén dando y que el proveedor cumpla con lo que se comprometió a brindar en el contrato que firmó con nosotros. Podemos ver aquí que tenemos dos informes de supervisión, uno el 13 de febrero del 2015, incluso antes de que se empezara a estar sugiriendo de que existían problemas con el cambio de proveedor, y otro realizado un mes después, el 13 de marzo. En ambos se hace un chequeo en donde se toman todo lo que son los componentes de las bases técnicas, en donde están todos los procesos que el proveedor debe de realizar, que son los mismos, insisto, que se hacían con el proveedor anterior, y se van chequeando todos los procesos.
En ambas supervisiones, el proveedor cumplía a cabalidad con lo que se comprometió a ofrecer en la oferta que estaba cuando se firmó el contrato que fue adjudicado por parte de la Junta Calificadora. La siguiente. De igual manera, la Sugerencia de Prestaciones en Salud ha realizado también supervisiones, y las supervisiones que se llevaron a cabo también encontraron que la empresa proveedora cumple con lo estipulado en el contrato. La siguiente. La Sugerencia de Prestaciones en Salud también cuenta con una comisión integrada por médicos nefrólogos quienes trimestralmente realizan visitas de supervisión a las instalaciones del proveedor del servicio de diálisis, y el proveedor, y eso está en el contrato, está obligado a que mensualmente debe de presentar un informe de actividades y resultados a la Sugerencia de Integridad y Transparencia y a la Dirección de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades. Estos informes son evaluados por la sección de nefrología, y al encontrar algún tipo de inconsistencias se procede a hablar con el proveedor, se procede a hacer una visita, de manera que tratamos de mantener siempre los estándares de calidad a los cuales el proveedor se comprometió a cumplir. Finalmente, el compromiso de nuestra institución es velar que el proveedor acreditado cumpla a cabalidad lo indicado en el contrato suscrito y que los servicios contratados sean de calidad. Gracias. Solo como ustedes han podido darse cuenta, nosotros nos regimos en este tipo de eventos a la Ley de Contrataciones del Estado. Tal y como lo mencionó el doctor Arana, y es algo que quisiera yo ratificar, las condiciones o especificaciones o requerimientos que se tenían con la empresa anterior son exactamente las mismas que se le pidieron a esta empresa. O sea, esas especificaciones técnicas se replicaron en el contrato de hace 2 años y son exactamente las mismas del contrato de este año. O sea, no hay ningún cambio en la parte de atención a los pacientes, en cuanto a tener que llevarles los kits a sus hogares, en cuanto a que efectivamente se les está pidiendo que se presenten para el cambio de línea, porque hay que hacerlo y ahí se les entrega el kit. No es que de aquí en adelante tengan que estar llegando a la empresa, es porque tienen que llegar, y se está aprovechando el momento en que se les tenía que entregar su caja, su kit, para que lleguen a hacer el cambio de línea. A partir de ahí, mensualmente les estará llegando a sus hogares el kit completo para poder hacerlo, y se continuará con el mismo proceso. Independientemente de eso, también el tema de la persona fallecida, como ustedes han podido comprobar, la persona fallecida aún no había recibido su cambio de línea, por lo tanto no había acudido a PISA para que se hiciera. Entonces también desvirtuamos esa información que se está dando. Y en tercer lugar, como les digo, la Sugerencia de Integridad y Transparencia es la responsable dentro de la institución de verificar que todos nuestros procesos se hagan de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a las normas de transparencia que se han establecido. Se están trasladando al instituto, se está incrementando el gasto, lo que se ahorró, se está incrementando ahora con esto. En realidad, la instalación en donde se están haciendo los cambios de línea a día de hoy, como ya se comentó, fue ya supervisada en 3 ocasiones y reúne desde el punto de vista de cuestiones técnicas todo lo solicitado. Dentro de la cuestión técnica y por contrato, la peritonitis que es adquirida en la comunidad, es decir, que no es intrahospitalaria, esa peritonitis debe ser tratada por el proveedor, eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, no es que se haya incrementado el número en sí. Lo que sucede es que habitualmente es una infección, como ustedes ya vieron, que puede presentarse entre 12 y 14 casos al mes. Es decir, lo que estamos viendo ahora no es un incremento sustancial, sino es básicamente un fenómeno epidemiológico que se compara a años anteriores y en donde el cambio de línea no ha significado una elevación sustancial. Y en cuanto al costo, la única peritonitis que el Hospital General trata es aquella en donde el germen es sumamente agresivo, en donde ya se probó con un ciclo previo de antibióticos y requiere tratamiento endovenoso. Eso está contemplado dentro del presupuesto, pero en este momento, repito, la instalación en donde se está haciendo el cambio de línea reúne, según las bases técnicas, reúne las especificaciones al 100% de lo planteado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Ese contrato dice emitía la subcontratación?
De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, lleva un determinado tiempo para poder proceder a la adjudicación completa. En este caso, por ser una licitación, hasta que el contrato es autorizado por Junta Directiva del Instituto y se publica en Guatecompras, hasta en ese momento se puede hacer efectivo el contrato. Ese es el tiempo que lleva aproximadamente de acuerdo a la ley, en cuanto a que después de la adjudicación hay que esperar 10 días para que esperar si no hay algún recurso por parte de alguno de los oferentes. Después se suscribe el contrato, después hay que esperar otros 10 días, después hay que esperar en esos 10 días se suscribe el contrato, posteriormente deben de presentar su fianza, después sube a autorización de Junta Directiva y todo eso lleva tiempos que retrasan el iniciar el evento como tal. ¿Sí se está atendiendo a los pacientes en Hospital Las Américas o es específicamente ese lugar o se están remitiendo a otro edificio de la zona nueva? Sí, al día de hoy ya se está remitiendo a una instalación definitiva que fue, repito, supervisada, fue evaluada y cumple 100% con las indicaciones técnicas en cuanto a recurso físico, infraestructura, quirófano, área de lavado, área de atención a los pacientes, clínicas de evaluación, clínicas de revisión de pacientes infectados, clínicas de entrenamiento. Se supervisó también los currículos de las personas que van a dar el servicio y al día de hoy, repito, 3 supervisiones se está haciendo. Se hizo sin pacientes y ahora se ha hecho ya en 2 ocasiones con pacientes atendidos. ¿En qué lugar es doctor? ¿El que ya le estableció? Es séptima avenida entre 12 y 13 calle de la zona 9. ¿Se le notificó antes a los pacientes del traslado o cuando tengan alguna cita o tengan que hacerse algún cambio, ahí se les notifica? A los pacientes se les está citando por parte de la consulta externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Servicio de Nefrología. Ellos se presentan según el calendario, ¿verdad? Porque como todavía tienen algunos insumos de la empresa anterior, es imposible hacer un cambio de 530 pacientes de un día para otro, entonces se van haciendo progresivamente, de tal manera que el paciente, una vez citado, se presenta para 3 cosas. Primero, se les da un reentrenamiento del nuevo sistema. He de recordarles que es un sistema totalmente distinto, es decir, no estamos cambiando un sistema exactamente igual, estamos cambiando un sistema diferente, ¿verdad? Ninguno es mejor que el otro, son sistemas ampliamente probados internacionalmente que funcionan. El paciente recibe un reentrenamiento. En segundo lugar, el paciente recibe una evaluación médica y cambio de línea, y en tercer lugar se le asigna una nueva cita, y ahí en esa nueva cita el paciente va a regresar para un chequeo. Eso es más o menos en un mes. Durante esa misma visita al paciente se le toman los datos de a dónde se le debe llevar el insumo. Este insumo se le debe llevar a la puerta de su casa, y eso está no solo establecido en el contrato, sino es parte de la expresión técnica que ya está aprobada. Entonces se le está citando al paciente, él llega con su familia, repito, se reentrena, se le cambia la línea, el médico lo evalúa y 3, se le asigna una nueva cita y se le establece la ruta para que el camión repartidor del insumo le lleve a la puerta de su casa. Debido a que hay temor por parte de los pacientes, incluso ingresaron unas denuncias que efectivamente los están llamando, pero les están diciendo que si hasta el día de hoy no se presentaban al lugar de la zona 9, se iba a dar por concluido el caso de ellos. Eso es totalmente falso. Fíjese que cuando venció el contrato con la empresa anterior, empezaron a llamar ya sin prestar el servicio. Esta empresa empezó a llamar, o alguien a nombre de esta empresa empezó a llamar a los pacientes a decirles que ellos ya dejaban de prestarles el servicio y que se comunicaran, se abocaran al IX, porque ellos no creían que fueran a tener un tratamiento como el que ellos les brindaban. Nosotros después de varias denuncias y varias quejas de personas que se comunicaron con nosotros en cuanto a este tema, se llamó a los 500 y pico de pacientes. Durante 2 días estuvimos llamándolos. Un primer día se hizo un primer barrido en donde se les habló o se pudo comunicar directamente con la mitad de ellos. 1/3 de ellos se dejó mensaje y 1/3 no contestaron el teléfono. Posteriormente, al día siguiente, se volvió a hacer un nuevo barrido a efecto de poder informarles a todos que se continuaba con las mismas condiciones, y sobre todo el decirles que el llevarles cerquita a su casa no era una prebenda que la otra empresa estaba dando, era una obligación de la empresa, y que de la misma obligación tenía esta nueva empresa. Y en esa oportunidad logramos contactar a todos los pacientes, a excepción de 33 de ellos, que no logramos. El teléfono no existía, no daba espacio para dejar mensaje de voz, y fueron los únicos pacientes que no se lograron contactar.
pero al 97-98% de ellos se les contactó y se les informó. Y a partir de allí se les ha estado informando. En ningún momento la empresa puede dejar de prestar el servicio, en ningún momento. Esa es una causal para rescindir el contrato o para hacer efectiva la fianza de cumplimiento del contrato. Por lo tanto, esa afirmación es totalmente falsa. Quiero agregar que el procedimiento de diálisis peritoneal mantiene al paciente con vida, de manera que no puede haber resistencia del paciente de que tengo miedo y no voy, porque si no se hace sus recambios, si ya no tiene el equipo para seguírselos haciendo, empiezan a elevarse todas estas toxinas, el paciente 24 horas lo tenemos en la emergencia bastante mal. Pero recuerden que los pacientes que vemos en el programa de diálisis peritoneal, a diferencia de los pacientes que vemos diálisis, son pacientes que generalmente son mayores de 50 años y que están comprometidos en múltiples órganos, padecen de diabetes, padecen de hipertensión, tienen problemas cardíacos. Entonces hay muchas causas que puedan desencadenar la muerte. Consideramos de que esta persona no falleció por la infección de peritonitis. Y el otro caso es un caso en donde el paciente se le cambió la línea el 12 de febrero y llegó a la emergencia del hospital de Escuintla el 29 de febrero y falleció el 3 de marzo por la infección. De manera que también no había el tiempo de 48 horas para checarle directamente el cambio de línea, para que considerar de que el cambio de línea fue la causa de la infección. 48 horas son las que se necesitan. Si se pasa de esa fecha puede ser otra complicación, no específicamente el cambio de línea. Exactamente. ¿Ustedes saben de dónde es que Acción Ciudadana toma esos datos y por qué no concuerdan a los que ustedes han presentado? No quisiera entrar en polémica, tampoco quisiera prejuzgar. La Acción Ciudadana deberá contestarle esa pregunta. ¿Dónde obtienen ellos la información? Da la impresión que probablemente tienen alguna información trasladada por otra empresa. ¿Es el primer contrato que se hace con esta empresa por parte del instituto y si tienen otros contratos con la misma en el futuro? La empresa se dedica al tema de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, pero también son proveedores de insumos como heparina. En este caso son proveedores del instituto a través del contrato abierto de heparina. En México tienen más de 20 años de experiencia con el tema de diálisis peritoneal y a la fecha con nosotros es el primer contrato que tenemos. No le podría decir si vamos a trabajar o no un nuevo contrato con ellos, porque esto dependerá de los eventos que se publiquen y de si ganan o no ganan en el proceso. ¿Este para cuántos años es? 2 años. Bueno, señores, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por su presencia.